¿Cómo escapaste de un secuestro? Estaba en mi ruta habitual de jogging matutino a las 6, cuando una furgoneta blanca se detuvo junto a mí en la calle vacía. La puerta lateral se abrió antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Unas manos agarraron mis brazos y me jalaron adentro tan rápido que mis pies dejaron el suelo. La puerta se cerró de golpe y la furgoneta arrancó. Había 2 hombres atrás conmigo y podía ver un conductor al frente, separado por una partición metálica. Empecé a gritar y patear tan fuerte como pude. Uno de ellos trató de cubrirme la boca y mordí su mano hasta que probé sangre. Gritó y se retiró. La furgoneta estaba acelerando y sentía que estábamos entrando a la autopista. Gateé hacia la puerta y traté de jalar la manija, pero uno de los hombres agarró mis piernas y me arrastró de vuelta. Le pateé la cara y escuché su nariz quebrarse. Cayó hacia atrás maldiciendo. El otro hombre se lanzó hacia mí con cinta adhesiva en las manos. Agarré su muñeca y luchamos. La furgoneta hizo una curva brusca y ambos caímos de lado. Logré ponerme encima de él y golpeé su cabeza contra el piso metálico. Se puso flácido por un segundo y me lancé hacia la puerta otra vez. Jalé la manija tan fuerte como pude, pero no pasó nada. La puerta estaba trabada desde afuera. El hombre con la nariz rota me agarró desde atrás y puso su brazo alrededor de mi cuello. No podía respirar. Tiré mi cabeza hacia atrás contra su nariz ya rota, y gritó, y me soltó. Miré desesperadamente por algo que pudiera usar como arma. Vi una palanca en el piso cerca de las puertas traseras. La agarré y la balanceé contra ambos. Manténganse atrás. El que había golpeado en la cabeza se estaba levantando lentamente. Sangre le corría por la cara. Te estamos llevando a un lugar remoto, dijo. Puedes hacerlo fácil o puedes hacerlo difícil, pero de cualquier manera, vienes con nosotros. Balanceé la palanca contra él y conecté con su hombro. Cayó otra vez. La furgoneta iba tan rápido ahora, podía escuchar el motor rugiendo. Miré la partición que me separaba del conductor. Había una pequeña ventana deslizable en ella. Si podía llegar al conductor, tal vez podría forzarlo a parar. Empecé a trepar sobre los hombres hacia el frente. Uno de ellos agarró mi tobillo y pateé hacia atrás con el otro pie. Lo escuché gemir. Alcancé la partición y deslicé la ventana para abrirla. El conductor me miró. «¡Quítenla de ahí!», gritó. Alcancé a través de la ventana tratando de agarrar el volante, pero no podía alcanzarlo. Los hombres me estaban jalando de vuelta por las piernas. Estaba perdiendo mi agarre en la partición. Entonces lo vi. El conductor tenía una taza de café en el portavasos. La agarré y tiré el café caliente en su cara. Gritó y soltó el volante. La furgoneta se desvió violentamente y lo escuché gritando. Uno de los hombres atrás conmigo fue lanzado contra el lado de la furgoneta. Me jalé más a través de la ventana de la partición. El conductor estaba tratando de limpiarse café de los ojos con una mano, mientras alcanzaba el volante con la otra. Me estiré lo más que pude y agarré el volante yo misma. Lo jalé fuerte hacia la derecha. El conductor gritó. «¿Qué estás haciendo?». La furgoneta se desvió a través de múltiples carriles. Podía escuchar autos tocando bocinas y llantas chirriando. Los hombres atrás me estaban gritando que parara. Sostuve el volante y jalé aún más fuerte. La furgoneta se inclinó sobre 2 ruedas. Todo parecía suceder en cámara lenta. La furgoneta se volcó y fui lanzada hacia atrás. Rodamos al menos 2 veces. Metal se aplastaba y vidrio se hacía pedazos. Cuando finalmente paramos, estaba de lado, presionada contra el techo de la furgoneta. Todo dolía, pero podía moverme. Miré alrededor y vi al conductor desplomado sobre la bolsa de aire desinflada, sin moverse. Uno de los hombres atrás estaba inconsciente con sangre por toda la cara. El otro estaba gimiendo y tratando de sentarse. Las puertas traseras habían explotado por el impacto. Gateé sobre el hombre inconsciente y salí por las puertas abiertas. Mis manos estaban cortadas por el vidrio roto y todo mi cuerpo se sentía como si hubiera sido golpeado por un camión. Me puse de pie en la autopista y miré la furgoneta estrellada. Los autos se habían detenido por todos lados. Las personas estaban saliendo y corriendo hacia el accidente. Escuché sirenas a lo lejos. El hombre que había estado gimiendo salió de la furgoneta detrás de mí. Me miró con odio puro. Luego miró al conductor, aún sin moverse en el asiento delantero, y al otro hombre inconsciente atrás. Se dio vuelta y empezó a correr antes de que llegara la policía. Solo me quedé ahí cubierta de sangre y vidrio, mirando lo que había hecho. Alguien agarró mi hombro y me sobresalté lo suficiente para tropezar. Un paramédico en uniforme azul levantó ambas manos y habló con voz calmada, pero no podía procesar las palabras por el zumbido en mis oídos. Me guió lejos de la furgoneta hacia una ambulancia estacionada en el arcén. Otro paramédico me envolvió una manta alrededor de los hombros. Aunque no tenía frío, mis manos temblaban tanto que no podía mantener la manta cerrada. El primer paramédico empezó a revisar mis brazos y lo vi sacar pequeños pedazos de vidrio de mi piel con pinzas. No dolía. Nada dolía aún. Seguí mirando más allá de él hacia la furgoneta volcada, donde la gente se reunía con sus teléfonos tomando fotos y videos. Esto iba a estar en todas partes. El paramédico me hizo preguntas sobre dónde dolía y si podía recordar lo que pasó, pero mis respuestas salían confusas. Limpió los cortes en mis palmas con algo que ardía y envolvió gasa alrededor de ambas manos. La policía llegó y empezó a poner cinta amarilla alrededor del lugar del accidente. Dejé que los paramédicos me guiaran a la ambulancia y me senté en la camilla mientras revisaban mis signos vitales. El temblor no paraba. La sala de emergencias del hospital era demasiado brillante y demasiado ruidosa. Una enfermera con ojos amables y cabello oscuro recogido en cola de caballo se presentó como Katy y me llevó a una cama detrás de una cortina. Me ayudó a sentarme y empezó a limpiar los cortes de vidrio en mis manos y brazos más cuidadosamente de lo que habían hecho los paramédicos. Su toque era gentil, pero aún así me encogía cada vez que sacaba otro pedazo de vidrio. Me preguntó qué había pasado y traté de decirle, pero las palabras salieron mal. Empecé por la mitad, luego salté de vuelta al principio, luego hacia adelante otra vez. Mi cerebro se sentía revuelto como si no pudiera poner los eventos en orden nunca más. Cada vez que cerraba los ojos, veía la furgoneta inclinándose sobre 2 ruedas y me sentía siendo lanzada hacia atrás. Katy escuchó sin interrumpir
y asintió como si lo que estaba diciendo tuviera sentido, aunque sabía que no lo tenía. Limpió cada corte cuidadosamente y aplicó crema antibiótica antes de cubrirlos con vendajes limpios. Me dijo que la policía estaba esperando hablar conmigo, pero necesitaba autorización médica primero. Los doctores querían asegurarse de que no tuviera una conmoción cerebral o lesiones internas del accidente. Un hombre en traje oscuro tocó el marco del área de la cortina y preguntó si podía entrar. Kathy asintió y él acercó una silla a mi cama. Se presentó como detective Jerome Bray y me mostró su placa. Su voz era tranquila y firme. Explicó que uno de los secuestradores murió en el lugar y otro estaba en condición crítica 2 pisos abajo de mí en este mismo hospital. El tercer hombre que se escapó aún estaba desaparecido y necesitaban mi ayuda para identificarlo. Traté de describir al hombre que había escapado, pero todo había pasado tan rápido. Recordé que tenía cabello oscuro y tal vez tenía 30 años, y había estado tratando de ponerme cinta adhesiva. Le dije a Bray sobre golpearlo con la palanca y cómo me había mirado con odio puro antes de escapar. Bray escribió todo en una pequeña libreta. Me preguntó si podía trabajar con un artista de retratos más tarde, y dije que sí, aunque no estaba segura de poder recordar la cara del hombre lo suficientemente claro. Bray sacó su teléfono y me mostró fotos. La primera hizo que mi estómago se desplomara. Era el conductor desplomado sobre el volante cubierto de sangre. Bray me preguntó si lo reconocía de algún lugar en mi vida. Estudié la cara cuidadosamente, tratando de ver más allá de la sangre y las heridas. Era un completo extraño. Nunca lo había visto antes de esa mañana cuando estaba manejando la furgoneta. Bray me mostró otra foto del hombre que estaba en condición crítica abajo. No lo reconocí tampoco. Eran solo hombres aleatorios que me habían agarrado de la calle. Si esto era aleatorio, entonces cualquiera podría haber sido tomado. Cualquier mujer corriendo sola a las 6 de la mañana podría haber sido jalada a esa furgoneta. El pensamiento me hizo sentir enferma. Bray guardó su teléfono y me dijo que estaban trabajando en identificar a los hombres a través de huellas dactilares y tratando de descubrir por qué me habían elegido como objetivo. Me dio su tarjeta y dijo que podía llamar en cualquier momento si recordaba algo más. Mi teléfono había sobrevivido al accidente de alguna manera y logré llamar a Adriana con manos temblorosas. Contestó al primer timbre y apenas pude decir las palabras antes de que dijera que venía en camino. Llegó 20 minutos después y la enfermera la llevó a mi área de cama. Adriana me miró cubierta de vendajes con cortes por todos los brazos y su cara se desplomó. Empezó a llorar, lo que me hizo empezar a llorar también. Nos abrazamos y la sentí temblando tanto como yo. Seguía diciendo que estaba tan contenta de que estuviera viva una y otra vez. No pude parar de llorar una vez que empecé. Todo lo que había pasado me golpeó de una vez y sollocé en su hombro mientras me sostenía. Prometió que podía quedarme en su lugar tanto como necesitara. Dijo que no iba a regresar a mi apartamento sola, y ya lo había aclarado con su compañera de cuarto. Estaba tan agradecida que ni siquiera podía formar palabras. Nos quedamos así hasta que un doctor vino a revisarme. El doctor examinó mi cabeza donde la había golpeado durante el accidente y dijo que tenía una conmoción cerebral leve. Quería mantenerme durante la noche para observación, para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Una enfermera me movió a un cuarto regular en el cuarto piso y me cambié a una bata de hospital. Había un oficial de policía estacionado afuera de mi puerta. Verlo ahí hizo todo real de una nueva manera. El secuestrador escapado sabía cómo me veía. Había pasado tiempo en esa furgoneta conmigo. Podía venir a buscarme. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Pasos pasando. Un carrito rodando. Voces hablando. Mi corazón se aceleraba cada vez, y no podía calmarme. Adriana se sentó en la silla junto a mi cama y sostuvo mi mano. Se ofreció a quedarse la noche, pero las horas de visita estaban terminando, y la enfermera dijo que solo una persona podía quedarse. Adriana prometió volver a primera hora de la mañana. Después de que se fue, estaba solo con el oficial de policía afuera y los sonidos del hospital a mi alrededor. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que empezaba a quedarme dormida, estaba de vuelta en la furgoneta luchando por mi vida. Sentía manos agarrándome y despertaba de golpe, jadeando por aire. La enfermera entró alrededor de medianoche y me ofreció medicación para ayudarme a dormir, pero tenía demasiado miedo de tomarla. Estar inconsciente y vulnerable me aterrorizaba más que quedarme despierta. ¿Y si el secuestrador escapado encontraba una manera de pasar al oficial de policía? ¿Y si venía por mí mientras estaba drogada y no podía pelear? Pasé horas mirando el techo, reviviendo cada momento de la mañana, las manos agarrando mis brazos, el sabor de sangre cuando mordí la mano del hombre, el sonido de la nariz rompiéndose bajo mi patada, la palanca en mis manos, la taza de café, el volante, la furgoneta inclinándose, el accidente, la sangre. No podía parar de ver todo una y otra vez. Mi cuerpo dolía por todas partes, pero ese dolor se sentía distante comparado con el miedo que no se iba. La mañana siguiente, Detective Bray regresó. Pude decir por su cara que algo había cambiado. Se sentó en la silla que Adriana había usado y me dijo que el segundo secuestrador murió durante la noche por lesiones internas. Ahora 2 hombres estaban muertos por lo que hice. La culpa me golpeó tan fuerte que no pude respirar por un segundo. Había matado a 2 personas. Habían estado tratando de secuestrarme y probablemente matarme, pero aún estaban muertos, y yo era la razón. Bray debe haber visto algo en mi cara porque se inclinó hacia adelante y dijo que no había tenido opción. Dijo que me defendí y salvé mi propia vida. Pero saber eso no hizo el peso en mi pecho más liviano. Solo un secuestrador quedaba vivo ahora, y él era el que se escapó. Era la única persona que podía explicar por qué esto pasó, y estaba ahí afuera en algún lugar. Bray me dijo que los investigadores de la escena del crimen habían terminado de procesar la furgoneta. Encontraron bridas de plástico y cinta adhesiva, y una lona azul en la parte trasera, junto con mi sangre donde había luchado contra ellos. Estaban tratando esto como un intento de secuestro con intención de dañar o matar basado en la evidencia. La lona fue el detalle que me hizo sentir enferma. Habían planeado envolver mi cuerpo en ella.
Bray dijo que tenía increíble suerte de estar viva y que mis acciones habían salvado mi vida. Siguió enfatizando que había hecho todo bien, pero no se sentía bien. Se sentía como si hubiera destruido todo, incluyéndome a mí misma. Me preguntó si estaría dispuesta a trabajar con el FBI porque pensaban que esto podría estar conectado con otros casos. Dije que sí, porque tal vez, si los ayudaba, significaría algo. Tal vez esas 2 muertes llevarían a algo bueno. El doctor me dio de alta más tarde esa mañana con un paquete grueso de instrucciones sobre mis heridas. Necesitaba hacer seguimiento con mi doctor regular en una semana y vigilar signos de infección en los cortes. Me dieron una referencia para un terapeuta de trauma y recomendaron fuertemente que hiciera una cita pronto. Estaba usando uniformes de hospital porque mi ropa de correr ahora era evidencia. Todo lo que había estado usando esa mañana estaba en una bolsa de evidencia de la policía en algún lugar. Adriana me llevó a su apartamento y me instaló en su cuarto de huéspedes. Ya había puesto sábanas limpias en la cama y despejado espacio en el armario. Me ayudó a acostarme y me trajo agua y galletas porque no había comido desde antes del secuestro. Me quedé ahí mirando el techo desconocido y me pregunté si alguna vez me sentiría normal otra vez. Todo mi cuerpo dolía y mis manos estaban envueltas en tanta gasa que apenas podía usarlas. Pero peor que el dolor físico era saber que 2 hombres estaban muertos y uno aún estaba ahí afuera. Y no tenía idea de por qué me había pasado algo de esto. Escuché el timbre del apartamento alrededor de las 3 esa tarde y Adriana fue a contestar. Pasos pesados vinieron por el pasillo y entonces mi hermano Jude estaba parado en la puerta del cuarto de huéspedes mirándome con esta expresión que nunca había visto antes. Su cara estaba roja y sus manos estaban en puños a sus lados. Cruzó el cuarto en 2 pasos y me jaló en un abrazo que lastimó mis costillas, pero no me importó. Cuando me soltó, empezó a caminar de ida y vuelta, preguntándole a Adriana por qué la policía no había atrapado al tercer tipo aún y qué estaban haciendo para protegerme. Su enojo se sintió bien de alguna manera, como si alguien más estuviera cargando parte del peso. Quería detalles sobre todo, y le conté toda la historia otra vez, mientras se molestaba más con cada parte. Cuando llegué a la parte del hombre escapando, Jude golpeó la pared lo suficientemente fuerte para dejar una abolladura. Adriana lo hizo sentarse y nos trajo agua a todos. Jude siguió diciendo que debería haber estado ahí y preguntando qué podía hacer ahora. Le dije que no había nada que nadie pudiera hacer, excepto esperar a que la policía encontrara al tipo. Eso lo hizo aún más enojado, pero al menos su enojo era por mí, en lugar de contra mí. Esa tarde, Adriana prendió las noticias locales, y ahí estaba. Filmación de la furgoneta estrellada en la autopista con cinta de policía por todas partes. El reportero se paró frente al accidente hablando sobre un escape dramático de secuestradores. Mostraron la furgoneta volcada desde múltiples ángulos, y se podían ver las puertas aplastadas y el vidrio roto. El reportero dijo que una mujer joven había luchado violentamente contra sus atacantes y causó el accidente que mató a un secuestrador y dejó otro en condición crítica. No mostraron mi cara ni dijeron mi nombre, pero me describieron como de 20 y tantos años con cabello castaño. El presentador de noticias en el estudio lo llamó una experiencia desgarradora y dijo que la policía aún estaba buscando un tercer sospechoso. Lo vi todo sintiéndome desconectada como si estuvieran hablando de alguien más. Jude lo grabó en su teléfono. Más tarde esa noche, cometí el error de mirar los comentarios en línea. Algunas personas me llamaban valiente y decían que hice lo que tenía que hacer, pero otros preguntaban si realmente necesitaba estrellar la furgoneta y si había usado demasiada fuerza. Alguien escribió que debería haber solo cooperado y esperado a la policía. Otra persona dijo que era responsable de la muerte del secuestrador, aunque él estaba tratando de matarme. Leer esos comentarios hizo mi pecho apretado y tuve que dejar el teléfono. Mi teléfono sonó la mañana siguiente mientras trataba de comer la tostada que Adriana había hecho. Era Detective Bray. Dijo que el FBI se estaba involucrando porque pensaban que mi caso podría estar conectado con otros secuestros en el área. Un agente llamado Brian Fournier quería entrevistarme mañana en la estación de policía. Bray dijo que el FBI tenía recursos que la policía local no tenía, y esto podría ser bueno para la investigación. Le pregunté qué otros secuestros quería decir, y dijo que dejaría que el agente Fournier explicara todo. Después de colgar, me quedé ahí mirando el teléfono. La idea de que esto podría ser parte de algo más grande me dio escalofríos. Pensé que esto era mala suerte aleatoria, pero si estaba conectado con otros casos, entonces alguien había estado planeando esto. Alguien me había elegido específicamente por alguna razón. Ese pensamiento me hizo sentir enferma otra vez. Finalmente me quedé dormida esa noche alrededor de medianoche, pero desperté gritando unas horas después. Estaba de vuelta en la furgoneta, y los hombres me estaban agarrando y no podía escapar. Mis manos estaban enredadas en las sábanas y estaba sudando aunque Adriana mantenía su apartamento frío. Se precipitó usando pijama con el cabello desordenado y prendió la luz. Estaba temblando tan fuerte que mis dientes castañeteaban. Se sentó en el borde de la cama y no trató de tocarme. Solo se quedó ahí mientras recuperaba el aliento. Cuando pude hablar, le conté sobre el sueño. Me preguntó si quería que se quedara, y dije que sí, aunque me sentía como una niña pequeña. Jaló la silla de la esquina junto a la cama y se sentó ahí con una manta. Cada vez que empezaba a quedarme dormida, despertaba de golpe, asustada de estar de vuelta en la furgoneta. Adriana se quedó en esa silla hasta que salió el sol. Vi la ventana aclararse y me sentí agradecida de haber pasado otra noche, pero asustada de que nunca me sentiría segura durmiendo otra vez. Detective Bray me recogió en casa de Adriana la mañana siguiente para llevarme a la estación de policía. El agente Fournier estaba esperando en un cuarto de entrevistas con una laptop y una carpeta llena de papeles. Era más joven de lo que esperaba con cabello oscuro corto y lentes. Me dio la mano y me agradeció por venir. Bray se sentó en la esquina mientras Fournier empezó a hacer preguntas. Quería saber sobre mi trabajo y le dije que trabajaba en facturación médica en una clínica procesando reclamos de seguro. Preguntó sobre mi rutina diaria.
Así que describí mi jogging matutino y mi horario de trabajo y cómo usualmente compraba víveres los jueves. Quería saber sobre mis relaciones y si había salido con alguien recientemente o tenido conflictos con personas. Le dije que había terminado con alguien hace 6 meses, pero fue amistoso y ya no hablábamos. Preguntó sobre mi familia y amigos y si alguien había estado actuando extraño a mi alrededor. Nada de lo que dije parecía conectar con nada. Mi vida era aburrida y normal, y no había razón para que nadie me eligiera como objetivo. Fourier abrió la carpeta y sacó 3 fotos. Las deslizó por la mesa una a la vez. 3 mujeres de mi edad, todas con cabello castaño y complexiones similares. Dijo que todas habían sido secuestradas en estados vecinos durante el año pasado. La primera mujer fue encontrada muerta 2 meses después de desaparecer. La segunda fue encontrada muerta después de 3 semanas. La tercera mujer aún estaba desaparecida y había estado perdida por 4 meses. Miré las fotos fijamente, sintiendo el cuarto girar. Todas parecían que podrían ser mis hermanas o primas. Fourier dijo que el FBI creía que estos casos estaban conectados y que mis atacantes podrían ser parte del mismo grupo. Dijo que se suponía que fuera la próxima víctima, pero había sobrevivido porque luché. La manera en que lo dijo hizo sonar como si esas otras mujeres no hubieran luchado lo suficientemente fuerte, pero sabía que no era lo que quería decir. Probablemente habían luchado igual de fuerte, y no había sido suficiente. Solo había tenido suerte con la taza de café y la ventana de la partición. Mirar esas fotos de mujeres que se parecían a mí me hizo entender qué tan cerca había estado de ser otra chica muerta en una carpeta. Más tarde esa tarde, la policía liberó el nombre y foto del secuestrador escapado, Sean Norris, de 34 años, con antecedentes por agresión y cargos de drogas. Su foto estaba en todas partes en las noticias y en línea. Miré su cara en mi teléfono, tratando de quemar cada detalle en mi memoria. Tenía una cicatriz a través de su ceja izquierda y un tatuaje en su cuello. Este era el hombre que había tratado de ponerme cinta adhesiva, al que había golpeado con la palanca, el que me había mirado con odio puro antes de escapar. Ahora sabía su nombre y su cara, y el hecho de que aún estaba ahí afuera en algún lugar. Las noticias dijeron que la policía lo consideraba armado y peligroso, y la gente no debería acercarse a él. Me pregunté si estaba viendo la misma cobertura de noticias y viendo mi descripción. Él también sabía cómo me veía. Sabía que yo era la razón por la que sus compañeros estaban muertos. Ese pensamiento me mantuvo despierta la mayor parte de la noche. Al día siguiente, Detective Bray llamó para decir que un hombre llamado Reed Cotton había contactado a la policía. Dijo que era el hermano de uno de los secuestradores muertos y quería hablar conmigo. Bray me dijo que no tenía que aceptar conocerlo y que podría no ser una buena idea. Pero algo sobre la manera en que Bray describió a Reed me hizo curiosa. Dijo que Reed no parecía enojado, solo confundido y triste sobre cómo su hermano había terminado muerto en una trama de secuestro. Le pregunté a Bray qué pensaba, y dijo que era mi elección, pero si quería conocer a Reed, se aseguraría de que pasara en algún lugar seguro con él presente. Pensé en ello por unas horas. Parte de mí no quería nada que ver con la familia de los hombres que trataron de matarme, pero otra parte de mí necesitaba entender cómo personas normales terminaban haciendo algo así. Llamé a Bray de vuelta y dije que conocería a Reed. Nos encontramos en una cafetería 2 días después con Detective Bray sentado en la mesa de al lado. Reed estaba en sus 40s con gris en su cabello y se veía como si no hubiera dormido en días. Me agradeció por aceptar verlo y su voz tembló cuando habló. Dijo que su hermano había perdido su trabajo hace 8 meses y empezó a involucrarse con mala gente para hacer dinero. Reed había tratado de ayudarlo, pero su hermano siguió tomando peores decisiones. Dijo que nunca pensó que llevaría a secuestro y asesinato. Entonces me miró directamente y dijo que lamentaba lo que su hermano había tratado de hacer. Dijo que su familia no me culpaba por defenderme y estaban avergonzados de lo que había pasado. No sabía qué decir. Había pasado días pensando en los secuestradores como monstruos, pero Reed estaba sentado ahí llorando por su hermano, y de repente se sintieron como personas reales. Reed me dijo que su hermano tenía una hija de 7 años, y ahora crecería sabiendo que su padre murió tratando de lastimar a alguien. No estaba pidiendo nada o tratando de hacerme sentir culpable, solo necesitaba decir estas cosas en voz alta a alguien. Cuando se fue, me quedé sentada ahí con mi café sintiéndome peor que antes. Esa conversación con Reed cambió algo. Antes había podido pensar en los secuestradores muertos como solo tipos malos que obtuvieron lo que se merecían, pero ahora sabía que uno de ellos tenía un hermano que lo amaba y una hija que había perdido a su padre. Había matado al hermano de alguien y al papá de alguien, aunque había tenido que hacerlo para sobrevivir. La culpa que había estado sentada en mi pecho desde el hospital se volvió más pesada. En la noche, me quedaba despierta pensando en esa niña de 7 años y preguntándome qué le habían dicho sobre cómo murió su padre. Pensaba en Reed llorando en la cafetería y su familia sintiéndose avergonzada. Lexi, la terapeuta que se suponía que empezaría a ver, siguió diciéndome que no había hecho nada malo, pero no se sentía así. Se sentía como si hubiera destruido múltiples vidas, aunque la alternativa era dejar que destruyeran la mía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la furgoneta volteándose y escuchaba el metal aplastándose, y sabía que en esos pocos segundos había cambiado todo para tantas personas. El peso de ese conocimiento a veces hacía difícil respirar. Adriana me ayudó a encontrar una terapeuta al día siguiente, y tuve mi primera cita con Lexi Solomon 2 días después de conocer a Reed. Su oficina estaba en un edificio silencioso con iluminación suave y sillas cómodas que se suponía te hacían sentir calmada, pero no podía parar mi pierna de rebotar. Lexi era más joven de lo que esperaba, con cabello oscuro recogido hacia atrás y ojos amables que no me miraban como si estuviera rota. Me pidió que le dijera qué había pasado, y repasé toda la historia otra vez desde la furgoneta hasta el accidente, hasta estar parada en la autopista cubierta de sangre. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se inclinó hacia adelante
y me dijo que todo lo que estaba sintiendo era completamente normal después de un evento que amenaza la vida. Dijo que la culpa sobre defenderme era común, pero fuera de lugar, porque hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Explicó que mi cerebro estaba tratando de procesar trauma, y las pesadillas eran parte de ese proceso. Quería creerle, pero cuando fui a casa esa noche, las pesadillas regresaron peor que antes. Vi la furgoneta volteándose en cámara lenta, y escuché el metal aplastándose, y desperté jadeando por aire. 2 semanas se arrastraron después del intento de secuestro, y la policía aún no había encontrado a Sean Norris. El agente Fournier llamó para actualizarme y dijo que pensaban que podría haber dejado el estado, pero estaban monitoreando mi edificio de apartamentos y el lugar de Adriana por si acaso regresaba. La idea de él ahí afuera en algún lugar sabiendo cómo me veía me dio escalofríos. Tenía demasiado miedo de regresar a mi propio apartamento, aunque mi contrato de arrendamiento aún estaba activo y mis cosas aún estaban ahí. Cada vez que pensaba en dormir en mi propia cama, me imaginaba a Norris entrando por la ventana o esperando en el pasillo. Adriana siguió diciendo que podía quedarme tanto como necesitara, pero pude ver la tensión en su cara cuando revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarse. Traté de regresar al trabajo en la clínica médica 3 semanas después de que todo pasó. Mi jefe había sido comprensivo sobre darme tiempo libre, pero necesitaba sentirme normal otra vez, y quedarme sentada en el apartamento de Adriana todo el día me estaba empeorando. La primera mañana de regreso, logré registrarme y configurar mi escritorio. Ok. Entonces, un paciente masculino caminó demasiado cerca de mí en el pasillo, y de repente, no podía respirar. Mi visión se estrechó y mi corazón latía tan rápido que pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Me presioné contra la pared y me deslicé al piso con mis manos sobre mi cabeza. Una de las otras del personal de facturación médica me encontró ahí temblando y llamó a mi jefe. Me llevó de vuelta al apartamento de Adriana ella misma y me dijo que me tomara más tiempo antes de intentar otra vez. Sentí como si el secuestro hubiera robado mi vida normal, aunque había escapado con mi cuerpo intacto. Esa noche, Adriana se sentó frente a mí en su mesa de cocina y admitió que estaba luchando con tenerme quedándome en su lugar. Dijo que se sentía culpable por sentirse así, pero también tenía miedo ahora. Seguía pensando en Norris, sabiendo dónde vivía porque yo estaba ahí, y qué pasaría si apareciera. Dijo que me amaba y quería ayudar, pero estaba teniendo problemas durmiendo y saltando con cada sonido en el pasillo. Le dije que entendía por qué lo hacía. Estaba trayendo peligro a su vida solo por estar aquí, y no era justo para ella. Ambas lloramos, y acordamos que necesitaba encontrar otro lugar donde quedarme, pero ninguna de nosotras sabía dónde sería eso. La mañana siguiente, Detective Bray llamó con noticias que cambiaron todo. Dijo que habían identificado ADN del tercer secuestrador en la furgoneta, y lo pasaron por sus bases de datos. El ADN coincidió con evidencia de 2 de los otros casos de asesinato que el agente Fournier me había mostrado. Sean Norris no era solo un secuestrador. Era buscado por múltiples homicidios, y el FBI lo había hecho un objetivo prioritario. Bray dijo que estaban tratando esto como un caso de asesino en serie ahora, y tenían agentes de 3 estados trabajando en encontrarlo. Saber que había sido elegida como objetivo por alguien que había matado a otras mujeres hizo todo aún más aterrador. Esas mujeres en las fotos no habían escapado, y seguí pensando en qué tan cerca había estado de ser otro cuerpo que encuentran en el bosque en algún lugar. 2 días después, una mujer llamada Monica Haney llamó y se presentó como la fiscal asignada al caso. Dijo que cuando atraparan a Norris, necesitaría testificar sobre lo que pasó en la furgoneta. Me explicó cómo se vería eso, y entonces me advirtió que su abogado defensor probablemente argumentaría que usé demasiada fuerza al causar el accidente. Dijo que podrían tratar de pintarme como la agresora que mató a 2 hombres en lugar de una víctima defendiéndose. Estaba tan enojada que apenas podía hablar. La idea de que podría tener que defender haber salvado mi propia vida frente a un jurado me daba ganas de gritar. Mónica dijo que lucharía contra esa narrativa duramente, pero necesitaba estar preparada para que atacaran mi credibilidad y mis acciones. Jude llamó esa misma tarde y dijo que había escuchado de Detective Bray sobre la conexión con el asesino en serie. Insistió en que me mudara con él y su esposa en lugar de quedarme en casa de Adriana. Dijo que su casa tenía un sistema de seguridad y había tomado tiempo libre del trabajo para estar en casa durante el día. Su esposa Sara tomó el teléfono y dijo que tenían un cuarto de huéspedes listo y que no debería discutir sobre eso. Acepté, porque no podía seguir poniendo a Adriana en riesgo y porque parte de mí estaba aliviada de tener algún lugar seguro a donde ir. Jude me recogió al día siguiente y me llevó a su casa en los suburbios. El sistema de seguridad tenía cámaras en cada puerta y ventana, y Jude me mostró cómo armarlo desde dentro de la casa. Pasaron 3 semanas mientras me quedé en la casa de Jude, tratando de reconstruir algún tipo de rutina normal. Veía a Lexi 2 veces por semana, y me estaba ayudando a trabajar a través del trauma, pero el progreso era lento. Entonces, Detective Bray llamó un martes en la noche, y dijo que habían rastreado a Norris a un motel 2 estados de distancia. El FBI se estaba moviendo para arrestarlo esa noche. Pasé las siguientes 4 horas sentada en el sofá de Jude mirando mi teléfono, esperando confirmación. Jude se sentó conmigo, y Sara hizo té que nadie tomó. Cada vez que mi teléfono vibró, salté. Finalmente, a las 11:30, Bray llamó de vuelta y dijo que lo tenían bajo custodia. El arresto había pasado sin incidentes, y Norris fue transportado de vuelta para enfrentar cargos. Al día siguiente, Detective Bray vino a la casa de Jude y me mostró la foto de reserva en su tablet. Sean Norris miró la cámara con ojos muertos, y sentí una ola de alivio tan fuerte que mis rodillas se debilitaron. No podía venir por mí ahora. Estaba en la cárcel, y yo estaba segura. Pero justo detrás del alivio, vino una oleada de miedo sobre tener que enfrentarlo en corte. Monica Haney me había advertido que su abogado trataría de hacerme ver mal, y ahora eso iba a pasar. Al menos estaba encerrado y no podía lastimar a nadie más. El agente Fournier entrevistó a Norris durante los siguientes días, y entonces llamó para actualizarme sobre lo que había aprendido.
Dijo que el anillo de secuestro me había estado observando por semanas antes de agarrarme de la calle. Conocían mi ruta de jogging y mi horario. Sabían cuándo salía para el trabajo y cuándo regresaba a casa. Norris había admitido que planeaban llevarme a una ubicación remota y que no se suponía que sobreviviera. Fourier dijo que Norris no mostró emoción al describir lo que habían intentado hacerme. Escuchar esos detalles me enfermó físicamente y tuve que colgar el teléfono y correr al baño. Vomité todo en mi estómago y entonces me senté en el piso temblando. El hecho de que me hubieran estado observando por semanas significaba que me habían visto viviendo mi vida normal, sin idea de que era casada. Ese pensamiento era de alguna manera peor que todo lo que había pasado en la furgoneta. En mi siguiente sesión de terapia con Lexi, mencioné lo que el agente Fourier me había dicho sobre ser observada por semanas. Se inclinó hacia adelante en su silla y explicó que conocer los hechos podría realmente ayudar con la recuperación, porque quita la incertidumbre. Le dije que no estaba segura de que eso ayudara para nada, ya que ahora seguía imaginándolos siguiéndome al trabajo y observándome a través de mis ventanas. Dijo que esos pensamientos eran normales, pero necesitábamos trabajar en separar lo que realmente pasó de lo que mi cerebro estaba creando para llenar los vacíos. Seguí yendo a terapia 2 veces por semana porque las pesadillas aún eran constantes y me despertaba cada noche pensando que alguien estaba en mi cuarto. Unos días después, Detective Bray llamó y dijo que Reed Cotton quería conocerme otra vez. Reed había aprendido más sobre la participación de su hermano en el anillo de secuestro y quería disculparse en persona. Dudé porque nuestro primer encuentro había sido tan incómodo y doloroso, pero algo sobre la manera en que Bray describió el dolor de Reed me hizo aceptar. Nos encontramos en la misma cafetería con Detective Bray, sentado en una mesa cercana. Reed se veía menos impactado esta vez y más cansado, como si no hubiera estado durmiendo bien. Me dijo que su hermano se había involucrado con mala gente después de perder su trabajo de construcción hace 6 meses. La familia había tratado de ayudarlo, pero había alejado a todos, y no sabían sobre la trama de secuestro hasta que la policía apareció en su puerta. Reed dijo que sus padres estaban avergonzados y con el corazón roto, y querían que supiera que no me culpaban por defenderme. Sacó una foto de su hermano de antes de que todo saliera mal y me mostró a un tipo que se veía normal y feliz. Eso lo hizo más difícil de alguna manera porque me recordó que los hombres en la furgoneta habían sido personas reales con familias que los amaban. Reed me agradeció por conocerlo y dijo que hablar conmigo lo ayudó a entender que su hermano había hecho elecciones terribles que llevaron a consecuencias terribles. Después de que se fue, me senté en mi auto por 20 minutos tratando de procesar cómo esa conversación había levantado algo de la culpa que había estado cargando. La semana siguiente, la fiscal Haney llamó y me pidió ir a su oficina. Tenía una carpeta de archivo gruesa en su escritorio cuando llegué y explicó que Norris estaba acusado de secuestro, intento de asesinato y conexión con los otros homicidios. El juicio podría no pasar por meses o incluso un año, pero necesitaba que estuviera lista para testificar sobre cada detalle de lo que pasó en la furgoneta. Me explicó los tipos de preguntas que me harían y me advirtió que el abogado defensor de Norris trataría de hacerme ver mal. Probablemente argumentarían que usé demasiada fuerza al causar el accidente que mató a 2 hombres. Sentí mi estómago revolverse al pensar en tener que defender haber salvado mi propia vida frente a un jurado. Haney dijo que lucharía contra esa historia duramente, pero necesitaba estar preparada para que atacaran mis acciones y mi carácter. Un mes después del secuestro, finalmente reuní el valor para regresar a mi apartamento con Jude. Insistió en venir conmigo y revisar cada cuarto antes de que entrara. Caminar a través de mi puerta principal hizo mi corazón acelerarse y mis manos temblar. Todo se veía exactamente igual que la mañana que había salido a correr, pero ahora todo se sentía mal. Agarré ropa de mi closet y la tiré en una maleta mientras Jude empacó mis cosas del baño. Entramos y salimos en 20 minutos porque no podía soportar estar ahí más tiempo. Sentada en el auto de Jude afuera del edificio, me di cuenta de que nunca podría vivir ahí otra vez. Los secuestradores me habían observado ahí y sabían dónde dormía, y eso hizo que todo el lugar se sintiera sucio e inseguro. Empecé a buscar nuevos apartamentos al día siguiente y encontré uno en un edificio con mejor seguridad al otro lado de la ciudad. El edificio tenía cámaras en cada entrada y salida, más un guardia de seguridad en el lobby en la noche. Adriana y Jude me ayudaron a mover mis cosas del lugar viejo y configurar el nuevo apartamento. Adriana trajo algunas plantas, y Jude instaló cerraduras extra en la puerta y ventanas. El nuevo apartamento tenía cámaras que podía revisar desde mi teléfono y múltiples cerrojos, y se sentía más seguro que cualquier lugar donde había estado desde el secuestro. Detective Bray llamó una semana después con noticias de que Norris estaba tratando de hacer un trato, dando información sobre los otros miembros del anillo de secuestro. El FBI había arrestado a 2 personas más conectadas con los otros asesinatos, basado en lo que Norris les dijo. Bray dijo que mi escape había ayudado a resolver casos que habían estado fríos por meses y trajo algo de cierre a otras familias. Saber que algo bueno vino del peor día de mi vida me dio un extraño sentido de propósito que no había esperado. Empecé a tener días buenos mezclados con los malos durante las siguientes semanas. Algunas mañanas despertaba sin inmediatamente pensar en la furgoneta o revisar todas mis cerraduras 3 veces. Lexi dijo que esto era progreso y que la sanación no era directa hacia arriba, sino más como un zigzag con días buenos y retrocesos. Estaba aprendiendo a ser paciente conmigo misma y no esperar estar completamente bien de inmediato. 5 semanas después del secuestro, la fiscal Haney llamó y dijo que Norris quería declararse culpable para evitar el juicio. Estaba ofreciendo aceptar cadena perpetua sin libertad condicional a cambio de no hacerme testificar sobre lo que pasó. Me preguntó qué quería hacer y dijo que cualquier elección era válida. La idea de no tener que enfrentar a Norris en corte era increíblemente atractiva, porque había estado temiendo eso por semanas.
pero parte de mí también quería que escuchara directamente de mí por lo que me hizo pasar y cómo sus acciones destruyeron mi sentido de seguridad. Le dije a Haney que testificaría si me necesitaba, pero no me interpondría en el camino de un acuerdo que garantizara que nunca saliera de prisión. Dijo que me dejaría saber lo que Norris decidió después de hablar con su abogado. 2 días después, Haney llamó y dijo que Norris tomó el trato. Se declararía culpable de secuestro e intento de asesinato y aceptaría cadena perpetua sin libertad condicional, más tiempo extra por su conexión con los otros asesinatos. La audiencia de sentencia estaba programada para 3 semanas, y Haney quería que leyera una declaración de impacto de víctima si me sentía lista. Pasé las siguientes 3 semanas escribiendo y reescribiendo lo que quería decir. Las palabras necesitaban estar bien, porque esta era mi única oportunidad de decirle a Norris directamente lo que me hizo. En la mañana de la sentencia, me puse un vestido azul oscuro, y Jude me llevó a la corte. Adriana nos encontró ahí y se sentó junto a mí en la galería. La sala de la corte era más pequeña de lo que esperaba, con bancas de madera y luces fluorescentes que zumbaban. Norris fue traído usando un uniforme naranja con sus manos esposadas frente a él. Se veía más delgado que en su foto policial y mantuvo sus ojos en el piso. La jueza era una mujer mayor con cabello gris que habló con voz calmada y firme. Preguntó si Norris entendía los términos de su acuerdo de culpabilidad y dijo que sí, sin mirar hacia arriba. Entonces me preguntó si quería leer mi declaración. Caminé al podio con piernas temblorosas con mis páginas escritas. Miré directamente a Norris y empecé a leer. Describí la mañana que me agarró de la calle y cómo luché por mi vida en esa furgoneta. Hablé sobre las pesadillas y el miedo y cómo no podía regresar a mi propio apartamento. Expliqué que robó mi sentido de seguridad y me hizo temer al mundo. Mi voz tembló, pero seguí. Dije que eligió lastimar personas y ahora pasaría su vida en prisión por esas elecciones. Norris nunca me miró todo el tiempo. Miró fijamente la mesa frente a él con su mandíbula apretada. Cuando terminé de leer, la jueza me agradeció y preguntó si quería regresar a mi asiento. Caminé de vuelta a Adriana sintiéndome más fuerte de lo que había estado en semanas. La jueza sentenció a Norris a cadena perpetua sin libertad condicional, más 40 años adicionales. Dijo que sus acciones fueron calculadas y crueles y que no mostró remordimiento. El alguacil lo sacó por una puerta lateral y se fue. Me quedé sentada ahí sintiéndome como si pudiera respirar apropiadamente por primera vez desde el secuestro. Adriana apretó mi mano y Jude puso su brazo alrededor de mis hombros. Afuera de la corte, Haney me dijo que lo hice genial y que mi declaración fue poderosa. Dijo que el caso estaba cerrado ahora y Norris nunca sería libre otra vez. Le agradecí por todo y me dio la mano antes de regresar adentro. Al día siguiente, tuve una sesión con Lexi y le conté sobre la sentencia. Me preguntó cómo me sentía hablando directamente con Norris y dije que me hizo sentir poderosa. Ya no podía lastimarme y pude decirle exactamente por lo que me hizo pasar. Lexi explicó que el cierre no significa olvidar lo que pasó, pero sí, significa que puedo seguir adelante sin esperar que algo se resuelva. La parte legal estaba hecha y ahora podía enfocarme en sanar. Me preguntó si me sentía lista para regresar al trabajo y dije que quería intentar. Mi jefe había sido paciente, pero necesitaba rutina otra vez. Necesitaba sentirme normal. Lexi dijo que eso era saludable y programamos nuestra siguiente cita para la semana siguiente, en lugar de 2 veces por semana. 6 semanas después del secuestro, entré a la clínica médica donde trabajaba. Mis compañeros de trabajo me abrazaron y me dijeron que estaban contentos de que regresara. Mi jefe me llevó a una oficina trasera lejos de las áreas principales de pacientes y dijo que podía trabajar ahí hasta que me sintiera más cómoda. Me dio archivos de facturación para procesar y dijo que tomara descansos cuando los necesitara. Sentarme en ese escritorio con hojas de cálculo frente a mí se sintió increíble. Estaba haciendo algo normal y productivo. Mis manos aún temblaban a veces, pero me enfoqué en el trabajo y las horas pasaron. En el almuerzo, comí en el cuarto de descanso con 2 compañeros de trabajo, que hicieron preguntas gentiles sobre cómo estaba. Les dije que estaba mejorando lentamente y dijeron que les avisara si necesitaba algo. Tener personas alrededor que se preocupaban hizo el día más fácil. Ese fin de semana, Adriana me llevó a cenar para celebrar haber pasado por la sentencia. Fuimos a un restaurante mexicano al que solíamos ir todo el tiempo antes del secuestro. Sentarme frente a ella en una cabina se sintió como los viejos tiempos. Ordenó margaritas y levantó su copa. Dijo que estaba orgullosa de mi fuerza y todo lo que había sobrevivido. Sentí lágrimas en mis ojos porque también estaba orgullosa de mí misma. Luché cuando más importaba, y aún estaba aquí construyendo mi vida. Hablamos sobre cosas normales como su trabajo y un tipo con quien estaba saliendo. Se sintió bien enfocarme en algo diferente al trauma. Cuando salimos del restaurante, la abracé fuerte y le agradecí por estar ahí a través de todo. Dijo, eso es lo que hacen las mejores amigas. Durante las siguientes semanas, Jude gradualmente paró de vigilarme tanto. Aún me revisaba diariamente, pero no aparecía sin anuncio, o insistía en ir a todos lados conmigo. Su esposa me dijo una tarde que había estado aterrorizado de perderme, y por eso estaba tan intenso. Dijo que verme volverme más fuerte lo ayudó a relajarse. Estaba agradecida de que estuviera ahí cuando más lo necesité, aunque su protección se sintiera abrumadora a veces. Empecé a ir al gimnasio cerca de mi apartamento y usar la caminadora. El pensamiento de correr afuera sola aún hacía mi pecho apretarse de miedo, pero Lexi dijo que podría llegar ahí eventualmente. Por ahora, correr adentro con otras personas alrededor se sintió como suficiente progreso. Empecé con 20 minutos a ritmo lento y gradualmente construí mi resistencia. El ritmo familiar de correr ayudó a aclarar mi cabeza. Otros miembros del gimnasio me sonreían y algunos regulares empezaron a decir, hola. Estar alrededor de personas haciendo actividades normales me hizo sentir conectada a la vida regular otra vez. Una mañana después de mi ejercicio, revisé mi buzón y encontré una carta reenviada a través de Detective Bray. Era de Reed Cotton.
Me agradeció por conocerlo y dijo que le ayudó a procesar la muerte de su hermano y la vergüenza de su familia. Escribió que su familia empezó una fundación para ayudar a familias afectadas por crimen violento. Querían que algo bueno viniera de la cosa terrible que su hermano hizo. Leer sus palabras me hizo llorar porque mostró que la sanación era posible incluso para las familias de personas que lastimaron a otros. Escribí de vuelta agradeciéndole por contactarme y deseando paz a su familia. 2 meses después del secuestro, desperté una mañana sintiéndome realmente descansada. Me quedé en la cama, dándome cuenta de que había dormido toda la noche sin pesadillas. Era la primera vez desde esa mañana en la furgoneta. Me levanté e hice café y me senté junto a mi ventana viendo el amanecer. La sanación estaba pasando lentamente, pero estaba pasando. No estaba arreglada, pero estaba mejorando. Esa misma semana, Detective Bray llamó con noticias. Dijo que el FBI cerró los otros casos de secuestro gracias a información de Norris y las personas que arrestaron. 2 familias obtuvieron respuestas sobre sus hijas desaparecidas, aunque las respuestas fueron desgarradoras. Ambas mujeres habían sido asesinadas por el mismo anillo que trató de tomarme. Bray dijo: mi supervivencia y escape llevaron a resolver esos casos. Me sentí enferma pensando en esas mujeres que no lograron salir, pero también estaba contenta de que sus familias finalmente supieran qué pasó y pudieran empezar a encontrar cierre. Mi lucha en esa furgoneta significó algo más grande que solo mi propia supervivencia. Ayudó a parar a estas personas de lastimar a cualquier otra persona y dio a otras familias respuestas que necesitaban desesperadamente. Unas semanas después, uno de mis compañeros de trabajo me preguntó si quería tomar la cena después del trabajo. Su nombre era Clay, y habíamos estado charlando más durante los descansos del almuerzo. Dije que sí, antes de que mi cerebro pudiera convencerme de lo contrario. Nos encontramos en un lugar italiano casual cerca de la oficina, y me enfoqué en mantener mi respiración estable. Habló sobre su viaje de senderismo del fin de semana, y preguntó sobre mis intereses. Le conté sobre correr en caminadoras en el gimnasio, y cómo estaba regresando a la lectura. Mis manos se mantuvieron calmadas en la mesa, y no revisé las salidas compulsivamente. Compartimos una pizza, y me hizo reír con historias sobre su desastre de compañero de cuarto. Cuando la cena terminó, me di cuenta de que había pasado 2 horas sin pensar en la furgoneta o el accidente. Manejando a casa, me sentí orgullosa de mí misma por aparecer y mantenerme presente. Clay envió mensaje después diciendo que se había divertido mucho y quería hacerlo otra vez. Escribí de vuelta que me gustaría eso también. La mañana siguiente, me encontré con Lexi para mi sesión regular del jueves. Me preguntó cómo estaba y le conté sobre la cita. Sonrió y dijo que era un paso significativo hacia adelante. Hablamos sobre mis patrones de sueño y cómo las pesadillas habían disminuido a tal vez 1 vez por semana. Mencionó la idea de reducir nuestras sesiones de 2 veces por semana a 1 vez por semana. Sentí un pequeño pico de ansiedad al pensar en menos apoyo. Lexi me recordó que el progreso a menudo significa aprender a manejarme sola, y que los retrocesos eran completamente normales. Dijo que siempre podía programar sesiones extras si las necesitaba. Acordé intentar 1 vez por semana empezando el próximo mes. Saliendo de su oficina, me sentí lista para manejar más independientemente. Habían pasado 3 meses desde esa mañana en la autopista. Manejé a la ubicación donde la furgoneta se había estrellado. El camino se veía completamente normal con autos pasando rápido. No había evidencia de que algo violento hubiera pasado ahí. Me estacioné en el arcén y salí. Estar parada en el lugar exacto donde había gateado de los restos hizo mi corazón latir fuerte, pero de manera diferente que antes. Había salvado mi propia vida justo aquí, en este tramo de asfalto. El miedo que esperaba no vino. En lugar de eso, me sentí poderosa y viva. Me quedé por 10 minutos, solo respirando, y recordando que había luchado de vuelta y ganado. Cuando regresé a mi auto, me sentí más ligera. Ese fin de semana, contacté a 3 amigos que había estado evitando desde el secuestro. Sara y Miguel y Tasha habían enviado mensajes múltiples veces, pero seguí poniendo excusas sobre estar ocupada. Los invité a mi nuevo apartamento para almorzar. Aparecieron con comida y abrazos, y no me presionaron a hablar sobre lo que pasó. Nos pusimos al día sobre sus vidas y chismes normales, sobre personas que conocíamos. Sara estaba planeando una boda, y me mostró fotos de vestidos. Miguel había empezado un nuevo trabajo en mercadeo. Tasha estaba saliendo con alguien que realmente le gustaba. Estar alrededor de ellos se sintió como reclamar una parte de mí que había perdido. Cuando se fueron, me di cuenta de cuánto había extrañado tener mi vida social de vuelta. Una carta llegó a mi buzón unos días después, reenviada a través del departamento de policía. El agente Fournier había escrito para agradecerme por mi cooperación durante la investigación. Dijo que mi valentía y lucha habían prevenido directamente futuras víctimas. La carta incluía información sobre servicios a víctimas y grupos de apoyo si alguna vez necesitaba recursos adicionales. Leer sus palabras me hizo sentir como si la violencia y trauma habían resultado en algo significativo. Escribí una breve nota de agradecimiento de vuelta. En el gimnasio, noté un volante para clases de autodefensa, empezando la semana siguiente. Me apunté antes de poder pensarlo demasiado. La primera clase tenía 8 otras mujeres y un instructor masculino. Se presentó y explicó que aprenderíamos técnicas prácticas para situaciones peligrosas. Mis manos temblaron durante la primera demostración, pero me obligué a quedarme. El instructor notó mi tensión y me llevó aparte después de la clase. Le dije que había pasado por algo y tenía disparadores alrededor de confrontación física. Dijo que trabajaría conmigo a mi propio ritmo y me ayudó a través de las respuestas de miedo. Durante las siguientes semanas, las clases empezaron a sentirse menos aterradoras y más empoderadoras. Aprender movimientos defensivos apropiados me hizo sentir más preparada y confiada. 4 meses después del secuestro, estaba yendo bien en mi trabajo. Mi jefe me llamó a su oficina una tarde. Dijo que había estado impresionada con mi trabajo y quería ofrecerme una promoción a un rol supervisorio. La posición venía con más responsabilidad y mejor pago. Acepté inmediatamente. Avanzar en mi carrera se sintió como reclamar el futuro que casi me habían robado.
Estaría manejando un pequeño equipo y ayudando a entrenar nuevos empleados. Empezar el nuevo rol el próximo mes me dio algo positivo en qué enfocarme. Clay y yo habíamos salido 5 veces para entonces. Estábamos en la cena cuando decidí que necesitaba decirle qué había pasado. Expliqué sobre el intento de secuestro y el accidente y todo lo que siguió. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, extendió su mano a través de la mesa y apretó la mía. Dijo que lamentaba que hubiera pasado por eso, y me agradeció por confiar en él lo suficiente para compartirlo. No me trató como si estuviera rota o dañada. No hizo preguntas intrusivas o lo hizo raro. Tomamos las cosas despacio después de eso, pero me sentí esperanzada sobre hacia dónde podría ir la relación. Su reacción significó todo para mí. Jude y su esposa me invitaron a cenar un viernes en la noche. Comimos lasaña y hablamos sobre cosas normales como sus próximas vacaciones y una película que habían visto. Nadie mencionó el secuestro o preguntó cómo estaba lidiando. Poder simplemente existir sin que todo girara alrededor del trauma se sintió como el hito más grande aún. La esposa de Jude me mostró fotos de su viaje de aniversario. Jugamos un juego de mesa después de la cena y reí hasta que me dolió el estómago. Manejando a casa esa noche, me sentí genuinamente contenta. Habían pasado 6 meses desde esa mañana cuando fui agarrada de la calle. Desperté un sábado sintiéndome genuinamente feliz con mi vida. Aún tenía días difíciles y probablemente siempre los tendría, pero ya no estaba definida por lo que me había pasado. Había luchado cuando más importaba, y ahora estaba construyendo una vida de la que me sentía orgullosa. Las pesadillas eran raras ahora, y dormía bien la mayoría de las noches. Clay vendría más tarde, y íbamos a cocinar cena juntos. Mi promoción empezaba el lunes y estaba emocionada por el desafío. La terapia con Lexi una vez por semana me mantenía centrada. Tenía a mis amigos de vuelta, y mi relación con Jude se sentía sólida. Parada en mi cocina haciendo café, miré por la ventana a la ciudad y me sentí agradecida de estar viva. Había sobrevivido y ahora estaba prosperando.